Muy buenas noches, bienvenidos a esta conferencia de prensa donde estamos recibiendo al señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la señora Vicepresidente de la República, Beatriz Argimón, el Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el Prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, acompañados de todos los integrantes del Gabinete Ministerial. A continuación hace uso de la palabra el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Buenas noches para todos. Gracias por esperar. Queríamos tener un porcentaje más alto de votos escrutados oficialmente por la Corte Electoral. En este momento que estamos hablando con ustedes, se puede establecer claramente que no se ha llegado a los votos necesarios para la derogación de los 135 artículos. Hace pocos días, aquí mismo sentado, conversaba con ustedes acerca de una ley que para todos los que estamos acá fue un compromiso con la ciudadanía, fue un proyecto de ley difundido mucho antes de ser presentado. Fue un proyecto de ley dialogado. Yo les decía el otro día, y creo bueno reiterarlo, que hubo una enorme cantidad de artículos, de los 476 artículos finales de la ley de urgente consideración, 279 fueron modificados. Fueron modificados, ¿por qué? Porque existió diálogo, como existe en el Parlamento. Nosotros reivindicamos al Parlamento Nacional como el lugar donde se hace una síntesis de las distintas opiniones. Distintas opiniones que primaron aún habiendo una mayoría predeterminada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vino el gobierno con un proyecto de ley, con un texto y dijo, esto es lo que se va a votar, porque tenemos 56 diputados y 18 senadores. No, fue una mayoría que escuchó, fue una mayoría que dialogó, que modificó y que llevó adelante la ley de urgente consideración, que era un compromiso para el país, que como les decíamos el otro día, es una ley pensada para el bien de todos los uruguayos. Estamos convencidos de que es un instrumento, ahora toda la ley, que da más derechos, que da más libertades y que da más garantías. Alguno me preguntaba el otro día, ¿qué pasa después del 27 y viene el 28? Nosotros mañana estamos de nuevo en nuestros temas. Temas que son urgentes. Temas que venimos trabajando aún a pesar de la pandemia. Que obviamente a muchos de los que estamos acá nos sacó parte de nuestro tiempo por las razones que ustedes conocen. Así que como presidente de todos los uruguayos, en nombre de todo el Consejo de Ministros, una etapa superada, una ley que queda firme, y quiero simplemente, antes de obviamente escuchar sus preguntas, decir dos cosas más. Lo primero, mi apoyo, nuestro apoyo personal a todos los hombres y mujeres policías del país que fueron utilizados injustamente en estos días en campaña cuando nos cuidan a todos los uruguayos. Temas por delante, vitales, que están en su análisis diario, el tema educativo. Ya veníamos con un rezago importante y la pandemia a todos y sobre todo a los más vulnerables les complejizó esta situación, aún con un esfuerzo muy grande de las autoridades de la educación, de los directores, de los docentes y no docentes por sostener la educación en nuestro país. La seguridad social. Hubo un grupo muy importante, político, técnico, que discutió esta reforma que muchos gobiernos vienen anunciando que es necesaria y que hasta el momento los esbozos de reforma, más que positivos, han complejizado la situación y el Poder Ejecutivo pretende avanzar en la reforma de la seguridad social. De nuevo, con un diálogo que existió y ahora buscando un proyecto que tenga las mayorías más amplias posibles, pero el proyecto lo vamos a trabajar y vamos a tratar de tener
una seguridad social para los próximos 30, 40 años. El tema de los asentamientos es un tema de compromiso hace muchos años nuestro. En la rendición de cuentas se le consiguieron los recursos. Ahora es el momento de realmente impactar positivamente a aquellos uruguayos que más necesitan. La vocación de abrirnos al mundo. Confiamos en los uruguayos, confiamos en su destreza, confiamos en su habilidad. El uruguayo cuando puede se destaca. Así que la política de este gobierno va a seguir siendo abrirse al mundo, perteneciendo a un bloque que tiene que entender que tenemos que abrirnos al mundo y dejar de participar de un bloque que muchas veces es demasiado proteccionista. Profundizar en la obra pública. Se cumplió con un porcentaje muy importante del año pasado y vamos rumbo a un año récord en obra pública. El estímulo a la obra privada. El otro día ustedes difundían una cifra de gente trabajando en la construcción que no se daba desde el año 2014. Y sabemos todo lo que dinamiza esa actividad. Esta semana vamos a tener una reunión importante por el tema precios. Saben que ya hemos tomado alguna acción y esta semana que viene vamos a tener otras acciones en los distintos ámbitos de los distintos productos de la canasta básica de los uruguayos. Y por último, que ya lo anunciamos en la Asamblea General y estamos pensando en el 2023, pero es importante empezarlo a trabajar, la oportunidad, la necesidad, si es que se dan las condiciones de aflojarle la cincha, de aflojarle el cinturón a uruguayos en lo que hace a los impuestos, sobre todo esa clase media baja que la pelea todos los días para llegar a fin de mes. Etapa superada, mañana seguimos con el mismo optimismo, con las mismas ganas, con una coalición que ha demostrado firmeza en la diversidad, y eso es lo que nosotros le hemos ofrecido a los uruguayos en la elección, en la pandemia, en los momentos difíciles, y le vamos a ofrecer en los tiempos que vienen para seguir creciendo. Muchas gracias, buenas noches y quedamos abiertos a las preguntas. Rogamos identificarse con nombre y medio al cual representan, realizando una consulta por medio. Gracias. Buenas noches, presidente, demás integrantes de la mesa, Matías Garro de Radio Universal. Finalmente ratificados entonces estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, consultarle si están 100% conformes con el resultado. Parece ser que es una diferencia corta y bueno, si eso le es un mensaje para el gobierno y si de alguna manera no se debilita el concepto que se utilizaba en campaña de que era una ley popular y que se explicaba sola. Muchas gracias. Bien, gracias por la pregunta. El tema, la definición de popular es según quien la vea y no necesariamente es un tema de porcentajes. Yo soy un convencido que al pueblo lo representamos todos. Quizá lo interpretamos distinto, pero lo representamos todos. De eso se trata la democracia. Si hay alguien en el país que puede decir yo represento al pueblo y tú no, es el primer mal paso para sostener una república. Y ninguno de los que está acá lo hace y no creo que lo haga nadie en nuestro sistema político. Este resultado es casi un calco del balotaje. Y el gobierno gobernó 2 años y unos días. Nada debería de cambiar. Porque ¿saben qué? También soy un convencido de que no hay 2 Uruguay. Quizá pueda haber 2 visiones políticas distintas, pero no hay 2 Uruguay, hay un Uruguay solo. Yo me quedo con una foto de alguno de ustedes, de los medios, no recuerdo cuál, que publicaron hoy de mañana. Una pareja en un balcón, uno con un cartel de sí, creo que era la señora, y el señor, al revés, la señora con un cartel del no, el señor con un cartel del sí. Y son una pareja que me imagino por la foto que llevan años. Ese es el Uruguay. El Uruguay que hoy nos saludábamos, nos tocábamos bocina, nos deseábamos suerte, menos a uno que a otro. Ese es el Uruguay. Con lo cual me parece que una vez más, y esto ya mirando la película grande, para el mundo, Uruguay va a las urnas, decide y sigue adelante como república. Y eso es lo que tenemos que cuidar mucho porque es muy importante y se cuida en lo grande, pero también se cuida en las pequeñas cosas diarias
de la democracia. ¿Qué tal, presidente? Nicolás González, de BTV Noticias. Buenas noches para todos los presentes. Me voy a quedar con lo último que usted decía recién, presidente, en cuanto a algunos objetivos que tiene trazado para el futuro. Por ejemplo, la oportunidad para aflojarle el cinturón, dijo, a los ciudadanos con el tema de los impuestos. Usted en la campaña había prometido bajar los combustibles. ¿Hay posibilidad de parte del gobierno de modificar el método de fijación de precio de los combustibles, considerando que en realidad se logró la transparencia, porque todos los meses se conocen de alguna forma los cálculos que se hacen, pero no, en realidad no se cumplió con esa promesa de bajar los combustibles, porque en realidad, por lo menos en los últimos meses, han subido consecutivamente? Sí, no vamos a cambiar. Nos parece la forma que votó el Parlamento por unanimidad, hablando hoy de diálogo y de consenso. Fuimos con una idea, del Parlamento salió otra. Estamos convencidos de que es una medida de transparencia, que el uruguayo no paga sobrecostos. ¿Saben cuánto pagó de sobrecostos en el quinquenio pasado los uruguayos? 1.700 y pico millones de dólares, por encima de lo que era el precio de paridad. Esto dejó de pasar este año. ¿Por qué? Porque recibimos el precio del petróleo, que lamentablemente Nicolás y el resto de los colegas y a la opinión pública subió de 44 a 115. Es muy difícil con esos precios poder bajar. Ustedes saben que hemos aguantado el aumento, tan es así que hoy por primera vez, creo que del 2001, 2002, tenemos combustibles más baratos que Brasil. ¿Por qué es? Porque la petrolera ANCAP, con la decisión del Ministerio de Industria, de OPP y de Economía y del Presidente de la República, con la espalda que todavía conservaba ANCAP, no trasladó los costos a todos los uruguayos. Buenas noches a todos. Presidente Leonardo Silvera de Telemundo, Canal 12. Quisiera consultarle si habló en estas horas con Fernando Pereira luego de conocidos los resultados, básicamente porque en su discurso de hace algunos minutos el presidente del Frente Amplio dijo que hay una mitad del país que considera que esta ley es mala y que tiene que haber un nuevo diálogo con la oposición. Gracias. No me llamó, Álvaro Delgado lo llamó, lo estuvimos buscando, lo encontró. Aparentemente, no quiero ser vocero de Fernando Pereira, pero aparentemente harían un comunicado reconociendo, pero bueno, hasta el momento no tenemos noticias en ese sentido. Insisto, y disculpen que sea hasta aburrido, pero les hablé recién de lo que fue la ley, no los 135, que algunos también votó el Frente. Es una ley que se discutió y el Parlamento es el lugar. Vamos a no suplir el lugar donde se toman las decisiones democráticas. Hay estos institutos o posibilidades de institutos de democracia directa, como el de hoy, y después el diálogo. La puerta de la torre ejecutiva está más abierta desde que es Casa de Gobierno, y ustedes saben que es así. Vieron al PIT, vieron a la FUS, vieron al sindicato médico, vino a dirigente político. En plena pandemia, las primeras cosas que hicimos fue citar a todos los presidentes de los partidos. Después citamos al Frente Amplio para discutir ideas. ¿Eso quiere decir que nos ponemos de acuerdo, que nos vamos a poner de acuerdo? No necesariamente. Pero el diálogo en sí es importante. Después, en una democracia, las mayorías no se imponen, pero gobiernan con lo legítimamente obtenido en las urnas. ¿Qué tal por aquí? Daniel Rodríguez de Subrayado Canal 10. Presidente, usted ya hablaba de la LUC y quiero retomar una pregunta anterior en cuanto a si el resultado da un mensaje. Particularmente si da un mensaje no ya sobre la LUC, sino sobre las políticas que lleva adelante el gobierno. Usted incluso en notas previas que hemos hecho ha dicho que podía pensar que había gente que iba a votar por el sí, justamente por no estar de acuerdo con el rumbo del gobierno. ¿Entiende que el porcentaje genera un mensaje en ese sentido, más allá de la ley propiamente dicha? Daniel, no soy analista, pero si lo dije antes, no debería de cambiar ahora. Nosotros estamos convencidos del rumbo que estamos llevando, que como toda obra humana es perfectible. La verdad, ninguno de los que estamos acá se cree dueño de la verdad. Sí estamos convencidos de un proyecto. Y nos tocó gobernar, y nunca lo pusimos de excusa, en pandemia, ahora con una guerra que está trastocando muchas cosas, y no nos hemos apartado de manera importante de nuestro programa de gobierno, que es el compromiso que tenemos con la gente. Después la gente va a juzgar.
Dentro de 1000 y pico días la gente va a jugar. Mientras tanto, nosotros tenemos un mandato para cumplir y créanme que mañana tempranito lo seguimos cumpliendo. Se habilitan las 2 últimas consultas. Buenas noches, Pablo Fernández del diario El País. Presidente, usted mencionó entre las acciones a llevar adelante ahora la reforma de la seguridad social y teniendo en cuenta el antecedente que hay de este referéndum, consultarle si va a ir a buscar un acuerdo con el Frente Amplio para ese proyecto de ley y si ese proyecto de ley prevé enviarlo al Parlamento antes de la rendición de cuentas. Hay que medir 2 cosas, Pablo, la velocidad y la amplitud de consensos que puede haber en el proyecto de ley. Insisto, lo dije hace un rato en mi introducción, hace muchos años que venimos escuchando por parte del gobierno que es urgente la reforma de la seguridad social, ¿verdad? Después de la última, creo que fue en el 2008, se perforó más el sistema y se complejizó más. Si me equivoco de fecha, alguien me corrige. ¿Está bien? Bien, gracias. Con lo cual vamos a hacerlo lo antes posible. Hemos generado un grupo técnico con un destacado profesional en este tema como es Rodolfo Saldain, que es indiscutido. Insisto, participaron técnicos, participaron sindicatos, participaron partidos. De ahí hay algunas recomendaciones, se está escribiendo un proyecto de ley, hay un boceto de proyecto de ley, se lo volveremos a presentar, o mejor dicho, le presentaremos a los distintos partidos políticos. En el Parlamento van a tener la oportunidad de ofrecer soluciones. Si esas soluciones nos ponemos todos de acuerdo, mejor todavía. Y si no, seguiremos adelante con nuestro proyecto de ley. Primero, obviamente, lo tenemos que hablar dentro de la coalición de gobierno. Presidente, Emilio Izaguirre de Telenoche. La consulta tiene que ver un poco con la perspectiva que tiene usted personalmente. Usted encabezó de cierta forma la defensa de esta ley por parte del Poder Ejecutivo. ¿Entiende que la votación del no es un respaldo a su persona en particular? ¿Entiende que la votación del sí es un cuestionamiento a su mandato? Y en ese sentido aprovecho para consultarle. ¿Cómo quedan los puentes de aquí en más, teniendo en cuenta que usted enumeró una serie de proyectos o de políticas públicas que pretende instrumentar? ¿Cómo quedan los puentes con la oposición y con el PIT-CNT? Hablando de una reforma de la seguridad social, hablando de una reforma educativa, etcétera. ¿A dónde está Falero? Tenemos récord de construcción de puentes, ¿no? Bien. O sea que esos mismos puentes, físicos en este caso, también están tendidos a todo el mundo, porque también queremos tener récord de tender puentes democráticos con todos los uruguayos y con todas las organizaciones. La primera parte era, estoy un poco cansado, disculpen. Personalmente, teniendo en cuenta que usted bien, encabezó. Ya está, sí. No, ni una ni la otra. Lo que sí soy de hacer, pero porque tengo como una costumbre de vida, es hacerme cargo y dar la cara. No sé, ir a media máquina. Y como yo creo en este proyecto de ley, creo en la ley de urgente consideración, creo en los contenidos que tiene y creo que es bien para Uruguay, sentí la necesidad de ponerme al frente. Y no mido consecuencias. Si estoy convencido, lo hago y después la gente es la que juzga si hay que darle el sí o hay que darle el no por la mayoría o por la distancia que sea. Pero no sirvo para borrarme. Muchas gracias. Agradecemos al presidente de la República, a las autoridades que lo han acompañado en esta conferencia y a todos los colegas de prensa. Buenas noches, muchas gracias.